Me gozaré. Claro. Tan, tan, me alegraré. ¿Estamos listos? We're rolling. I love that. I love that. Cantaré al Señor. Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y luego toda la música. Y a su esposa se le ha concedido se vista de lino fino. Ya, lino limpio y resplandece para recibir al rey. Me gozaré. Yo crecí bautista. A mí no me dejaban escuchar esta música. Te perdiste esta toda música la era, movida. Toda la era judía Mesiánica. cristiana de la música de la O iglesia. sea, nunca quebraste un plato. No te creas. No, eso sí, ni una olvídalo. copa, ni nada. ¿Qué tal, Lati Lovers? Bienvenidos a esta temporada número 6, episodio 1. Y el día de hoy yo estoy muy emocionado, mi amor. Estoy muy emocionado porque ¿Qué manera tenemos de arrancar la temporada? un gran invitado el día de hoy. Sí, señor. Y estoy muy contento de presentarles a todos ustedes a mi amigo Andrés Speaker en el podcast del día de hoy. El estudio se vuelve loco. ¿Qué onda? El estudio se vuelve. No lo puedo creer. Andrew Spiker. Andrew Oh, yes, Spiker. yes. ¿Alguna vez te han dicho así, Spiker? Cada vez que viajo a Estados Unidos, Mr. Andrew Spiker. Spiker. Y me imagino que en México no han de poder decir en algunos lugares bien tu apellido, ¿no? En México no es speaker, es speaker. Speaker. Le agregan la E Ajá. y luego es una I y luego QU. ¿Nunca, Ajá. ¿nunca te han Speaker. agregado una S al final? Speakers. ¿También? Siento que Sí, por alguna razón Hacemos eso los mexicanos. Le añaden ese o le quitan ese. A mí me dicen Richard. a Richard, veces. le quitan la S. Ajá. ¿Quién A Richard? Steven así le dicen Richard, ¿qué tal mi Richard? No, él Es muy chistoso. Steven Richard. Stevens Richard, así le dicen En fin. Stevens. Es muy raro, pero Me encanta, me encanta. el día de hoy vamos a hablar de un montón de temas. Ya sacaste un nuevo libro. Probablemente cuando este episodio salga ya hay un nuevo libro tuyo. Sí, señor. ¿Cómo no empezamos hablando de eso un poquito? ¿De Kelly. qué habla este nuevo libro? Kelly y yo escribimos un libro que se llama Solo quiero que sepas. Ok. En el transcurso del podcast espero llegue aquí una copia física Sí. y podérselas presumir. Si no, aquí superchido. podemos editarlo y que Ajá. salga una copia aquí. Mágicamente. Y se llama Solo quiero que sepas porque durante un par de años que estaba yo tratando de querer crear una amistad con Kelly para conocernos y algo más, Kelly siempre me decía, solo quiero que sepas que entre tú y yo no va a haber nunca nada Oh, snap. excepto amistad. ¡Hala! Entonces contamos toda esa historia, contamos que yo tuve un par de exnovias, Kelly tuvo un amigo especial. No. Claro. Me gusta ese título, El amigo especial. Es la manera de decir novio Sin en ser el mundo novios. cristiano. Sí. Ajá, o sea que no fue oficial. No, entonces Ajá. Kimi tuvo muchos amigos especiales. Machine amigos especiales. Pero bueno, eso. Un saludo a todos. Ey, el libro, yo no escribí el libro, no hables Tengo de un mí grupo de ahorita. WhatsApp ahí con los amigos. Se llaman Los Amigos Especiales de Kim. Varios están en ¿Qué? conferencia. Ya pues. Pero ya casados y con hijos. Es raro, ¿no? Ay, Dios mío, ya. Pero perdón. entonces contamos esa parte de todo ese rollo. Gracias. ¿Qué significa, verdad, para un joven? O es como estar buscando novia, novio, Claro. whatever, un soltero. Hablamos de los filtros para, ¿no? Para decidir. La atracción Ya. no es anticristiano. Claro. Puede, si debe estar atraído a alguien. O sea, hablamos de eso. Hablamos de todo ese proceso de cuando nos casamos. Kelly y yo pensamos que iba a ser súper fácil porque los dos somos de familia misionera, Claro. misioneros y gringos mexicanos. Pues fácil. ¿Cómo? Fue Sencillito. horrible En serio. el choque cultural que tuvimos. Oh, ¿Por qué? wow. Desde la comida, somos polos opuestos, lo que yo quiero comer, lo que ella quiere comer.
todos somos polos opuestos. Ok. Es más, decimos que si Kelly y yo podemos tener un matrimonio feliz o que funciona, O todos que pueden. En momentos felices, en momentos que funcionan, ¿no? Sí, No te creas. lo que eso. más convenga en ese Sí, momento. sí, sí. Pero si lo podemos lograr nosotros, cualquiera lo puede lograr. Ya. Porque descubrimos todo, cómo generar acuerdos, cómo estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Ya. Ya. Cómo el 69% de problemas y conflictos no tienen solución. Ok. Hablamos de eso. Ok. Porque no puedes cambiar a alguien porque tiene ciertos traumas y gustos desde su niñez. Entonces solo puedes enfocarte en arreglar cosas que sí puedes arreglar, Muy interesante. no en cosas que eso, no ¿eh? puedes arreglar. Hablamos de... 69 es altísimo. Sí, es Sí. altísimo, 69%. Hablamos de que el sexo es un termómetro y un termostato. Ok. Mide la temperatura de la relación, termómetro, y termostato ajusta la temperatura de la relación. Funciona para las dos cosas. Cuando estábamos grabando el audiolibro, con nuestro técnico de audio y producción en la iglesia, es recién casado. Ok. Entonces yo estaba leyendo, ¿sabes? Y Kelly y yo fuimos muy explícitos, o sea, Wow. Wow. y contestamos un montón de preguntas. Solo hay 3 reglas para el sexo, por cierto. Ok. A ver. Primero, entre un hombre y una mujer en pacto de matrimonio. Sí. Número 2, que sea para mutuo beneficio. ¿Ok? Y número 3, todo se vale siempre y cuando se pongan de acuerdo. 3 reglas, solo. Y las explicamos y contamos un montón de preguntas. Ponen ejemplos, ¿no? Es súper, sí. ¡Wow! O sea, lo de la máscara de luchador, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. ¿Ok? Hermanita. Pero literal contestamos preguntas acerca de... máscara del luchador. La máscara. Sí, contestamos preguntas acerca de juguetes sexuales. Oh, wow. Wow, o sea, Oye, pero es que estás explícitos. tirando un montón de oro ahorita Ya que sé. yo quiero como... Pero es que me preguntaste de qué es el libro. Sí, sí, pues sí. todo eso. Ok. Cómo resolver conflictos, cómo hay acuerdos, cómo el tema, el dinero. 70% de divorcios ocurren por dinero. Claro. Wow. Por dinero, no por los niños, no por el sexo, por el dinero. Wow. Hablamos de eso, hablamos de mentalidad de pobreza que arruina matrimonios y todo. Entonces, es un libro lleno de todo eso. Hablamos de cuando Kelly y yo queríamos separarnos y lo estábamos considerando seriamente los Ok. dos. Wow. ¿Cómo Y qué tan adentrado estaba en su matrimonio eso? Pues eso fue hace como, ¿qué será? 8 años, 10 años. O sea, ya una Ya, familia madura, sí. ya han pastorado todo y pasamos una temporada muy difícil. Wow. No que había como un pecado o infidelidad, claro, ¿no? simplemente no nos hallábamos. No estaban embonando, estaban Y peleando sentíamos mucho. que lo mejor para todos era mejor terminar ahí. Oh, wow. Y hablamos de por qué decidimos continuar. Oh, wow. Es más importante hallar un por qué que un cómo. Muchos dicen, es que ¿cómo lo hacemos? Encuentras el cómo cuando hayas el por qué. Entonces hablamos de eso. Buenísimo. O sea, contestamos preguntas de ¿cuándo sí puedo separarme? ¿No? Porque hay algunos que van saliendo el libro como... Claro. Entonces para solteros que no saben si se quieren casar o que se quieren casar pero no saben... Ahí está. Para casados que están bien, quieren mejorar, o para casados que están mal, o para casados si no saben qué sigue. Está todo ahí en el Right. libro, está súper divertido. Kelly cuenta su versión de la historia, yo la mía. De pronto yo cuento una versión y Kelly dice, así no fue. Lo corrige, lo Y corrige. Kelly lo corrige, Dudy, me cambia la historia. Pero están las dos posturas en el libro porque es parte de la dinámica que queremos que todos vean. Que es Yeah. posible ser fiel y feliz Yeah. con alguien hasta el final, aun cuando son totalmente diferentes. Eso me encanta y me encanta que incluyen las dos versiones, ¿no? Porque Sí. muchas veces en los libros de matrimonio o de relaciones solamente viene la versión o del hombre o de la mujer. ¿Cómo le hicieron para... O muy pulida, Ajá. ya muy arreglada. Sí, muy como- arreglada. muy hermética. ¿Cómo le hicieron para contrarrestar o para complementar las versiones el uno del otro? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo No. funcionó? Yo escribí mi versión y Kelly dijo, pues este es mi lado de la historia. Ándale. Wow. Lo cual es padrísimo. Sí. Porque si como lector tú dices, pero a ver, no, entonces sí hay otra parte. Y, ok. Entonces vas viendo los dos lados. Ya. Y en parte es uno de los mensajes del libro, es el generar acuerdos. Y los roles del hombre y la mujer en el matrimonio, hablamos de lo que eso significa. De lo que significa para el hombre ser líder, porque muchos creen que ser líder significa ser dictador. Sí. Y no es cierto, entonces lo explicamos. En fin, todo es parte de que cada quien tiene su voz. Hablamos de cómo tienes que tener individualidad, pero no individualismo. Entonces, muchos bueno. matrimonios
pierden su individualidad. Ya no sabes quién eres, porque trataste de, ¿sabes? Sí. Quedar bien con la otra persona. Matrimonio no es quedar bien, es ser uno. Pero dos son uno. No mitad y mitad es uno. Dos son uno. Entonces Right. somos individuos, pero no individualistas. Yeah, yeah. Entonces me gusta eso, por eso están las dos versiones. Sí. No nos pusimos de acuerdo. Yeah. Kelly escribió lo que quisiera y no se lo cambié. Wow. Yo escribí lo que yo quise y no me lo cambió. Wow. Esa es la idea. Eso Qué está muy, bonito. muy, No, muy pues chido. ya me lo vendiste, ¿eh? Ya lo voy a leer. Ya quiero que traigan esa maleta con libros aquí a la conferencia. Yo quiero leer todo lo que... Yo sé que el podcast no es el libro, pero me preguntaron y como No, lo traigo No, ahorita. no, Ya. pero está muy interesante y es en lo que estás ahorita, entonces nos emociona mucho. Además que cada capítulo del libro es como it stands alone. Entonces puedes haber no leído ningún otro capítulo y solo ese, me interesa este Sí. tema, ¡pum! Ya. Y es en sí una enseñanza por sí sola. Creo que es muy bueno porque en general estoy generalizando, obviamente, pero contenido en español de relaciones tiende a ser muy, muy cuidadoso, muy, sí, o sea, muy filtrado y a veces necesitamos esos detalles tan específicos y tan, bueno, explícitos, sí, al final del día, porque es un tema tan relevante y tan complejo el de las relaciones. Entonces, a mí me emociona mucho leerlo. En serio. Oye, estaba tan intenso el capítulo del sexo que cuando Kelly y yo estábamos grabando, pues se estaban sonrojando los técnicos y todo. Y uno de ellos me dice, oye, están enseñando cosas que no se oyen en los círculos Claro. cristianos. Esto Exacto. no se oye. Me dice. Y me hizo una pregunta que nadie me había hecho. Me dice, ¿por qué lo hicieron? Y me puse a pensar y le dije, porque se me hace injusto que Kelly y yo disfrutemos de cierta libertad en cuanto a nuestro matrimonio y sexualidad y los demás cristianos que no conocen lo que conocemos no disfruten de esa libertad. Claro. Entonces queremos que todos puedan disfrutar de esa libertad. Es buenísimo y más porque creo que el mundo está siendo muy intencional en sí hablar las cosas Claro. como son, ¿no? La Explícito. música, las series de Netflix, etcétera. Y muchas veces como cristianos nos quejamos, ¿no? Nos quejamos de que el mundo sea el mundo. O sea, ¿cómo nos vamos a quejar de que el agua está mojada? ¿No? O sea, no tiene sentido. Pero no estamos dispuestos a hacer nada para contrarrestar o para presentar verdades bíblicas que puedan inspirar a personas a vivir de una manera diferente. ¿Cuáles son algunos de esos principios? Entremos en materia, vamos a hablar de sexo, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿Cuáles son algunos de esos principios que tú considerarías un poco arriesgados, que la iglesia no está abordando, que a ustedes se les hizo importante abordar en este libro referente al sexo? Por ejemplo, el tema de las... Hoy va a ser un poquito como obvio, pero... Y a lo mejor voy a exagerar, pero A ver. muchos cristianos creen que solo hay una posición Sí. cristiana. Porque todos tienen un llamado misionero, ¿no? Ajá. Entonces, incluso así lo mencionamos. Oh my y creemos gosh. que esa es la única forma aceptable Claro. para el cristiano de tener sexo. Sí, no, Entonces nosotros hablamos de, pues, que se vale explorar todas las posiciones Que tu quieras, flexibilidad te permita, ¿no? mientras los dos estén de acuerdo Claro. y respeten las otras dos reglas que son de mutuo beneficio. Sí, claro. Y sea exclusivo entre ustedes. Ya. Entonces, literal, todo se vale mientras los dos estén de acuerdo. Claro. Ahora, hay cosas que nosotros como que, por ejemplo, híjole, es que me vas a meter en problemas. ¿Por bro. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el tema del sexo oral, por ejemplo. Ajá, claro. Algunos creen que eso es en contra de lo que la Biblia permite, pero no han leído Cantar de Cantares. Claro. Y el trasfondo histórico de Cantar de Cantares, en donde sí es un cuadro también entre Cristo y la iglesia, pero también es una historia de amor entre Salomón y la Sulamita, donde era tan explícito el lenguaje en aquel entonces que se le prohibía
a los jóvenes, muy jóvenes, leerlo Oh, wow. por el contenido casi pornográfico que había. Sí. Porque se entendía cierto lenguaje, Sí, como, sí. y no lo quiero decir acá porque no sé quién está observando, pero, Claro. pero que tenía que ver con sexo oral. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no estamos diciendo, hey, está bien para todos tener sexo oral, pero no está prohibido. Claro. Entonces, si los dos, o sea, ¿por qué no está bien para todos? Porque si uno dice, yo no me siento cómodo, como uno las reglas es los dos tienen que estar de acuerdo, entonces para esa pareja no está bien. Claro. Claro. Pero si los dos están de acuerdo, bíblicamente no hay una prohibición. Y que además el sexo fue creado para que los dos lo disfruten. Ya. Gente piensa, me preguntó el otro día alguien, por ejemplo, ¿para qué existe el sexo? Y muchos cristianos solo dicen que es para procrear. Pero hay dos razones más. Número uno, no que sea en orden de prioridad, pero número uno, placer. No puedes explicar de otra manera por qué una mujer tiene un clítoris y por qué ciertas fibras en el miembro del hombre solo están ahí solo para sentir placer. Sí. No hay otra explicación. Si Dios hubiera querido solo procrear, no le hubiera puesto nada de Exacto. placer a esos Claro. órganos, pero hay. Entonces existe para el placer. Sí. Y hablamos de eso. Ahora, si el sexo oral les produce placer a los dos, siempre y cuando no sustituya también el que haya una base y fundamento del sexo Normal. como tradicional. No, tradicional. Es que O el... todo es normal para Sí, exacto. Bueno, sí. El sexo tradicional. Ya hablamos de tradicional. El sexo que se utiliza para procrear, pues. Sí, yo creo que ese es el fundamento, porque sí hay cierta intimidad real en los Claro. dos, en una sola carne, incluso en el tema sexual, Claro. al tener sexo tradicional. Ya. Como dicen ya en un lenguaje más técnico, el coito, ¿no? Claro. Entonces, siempre y cuando el sexo oral no sustituya eso, sino que sea algo añadido Complemento. y un complemento, o incluso en ciertas temporadas hay asuntos médicos que incluso Sí. no permiten. Entonces, Claro. entonces, hablamos de eso. Eso está buenísimo. Hablamos, por ejemplo, de las videosexollamadas. Ok. O sea, hablaron de videosexollamadas entre, o sea, Entre esposo y esposa. esposos, ajá. Obvio, no, Kelly no se siente cómoda con eso. Entonces, nosotros no lo hacemos. Ya, Pero no es porque creemos que sea un pecado. ya. Yeah. Puede estar alguien de viaje, un empresario, un whatever, líder, pastor y su esposa y tiene ganas de estar Claro. en esa entidad y puede suceder también Claro. por videosexollamada entre parejas, pero son cosas que entre cristianos no se hablan. Uy. Claro, sí. Entonces son nosotros muy hablamos tabús. de eso y un montón de otras Obvio cosas todavía más. no sale, pero Bueno, ya habrá salido cuando este podcast esté. ahorita que estamos hablando en este momento no ha salido, pero no sé si hay gente que lo haya visto que ya haya tenido una reacción negativa o ya has escuchado, no, eso no lo metas, o resistencia, Mira, pues. esos dos capítulos del sexo los filtramos con, obvio, Kelly y yo, con nuestra mesa directiva de la iglesia, con nuestro pastor fundador, con nuestra directora de Relaciones Públicas y todos dieron su La luz verde. luz verde. Entonces, en mi mente estamos siendo congruentes con la Biblia, incluía un par de teólogos, estamos siendo incluyentes con la Biblia, congruentes con la Biblia, congruentes con la fe y la cultura de nuestra iglesia y nuestra familia. Y si a otra gente no le parece o no le gusta, pues está bien, lo respeto, simplemente que eso es lo que nosotros creemos. Ya, Yo creo que es muy necesario que total. matrimonios establecidos, ahora ya eres suegro, ya tu hijo ya se Yeah. casó. O sea, gente que está en esta temporada de vida le dé un toque. No sé si quieres hablar de Sí, sexo ahorita vamos y a luego hablar de eso tu también. hijo, Oye, pero sí, Kelly, por ejemplo, estaba todavía 3 tonos arriba Y le Kelly me bajaron. dijo, Andrés, tenemos que ver a nuestros hijos a la cara. Claro. Sí. Sí, o sea, comparte qué suficiente, difícil. pero no too Sí, much, ¿no? sí, Entonces, sí. Sí, creo que es muy necesario que haya ejemplos como divertidos, inclusive con un lenguaje un poco más normal en torno al sexo, ¿no? Y yo te tenía la pregunta, ¿por qué crees que en Cantar de los Cantares se maneja ese lenguaje? ¿Por qué
crees que la Biblia decidió Dios incluir este tipo de lenguaje tan explícito? Porque yo creo que Dios creador, porque Dios también es creador de todas las cosas, sería injusto que no te dijera cómo vivir en todas las áreas. Sería injusto que no te dijera, esto es lo que me gustaría ver en una relación de matrimonio. Entonces no solo tenemos a Abraham y Sara, abnegados, fieles, aunque no pueden tener hijos y toda esta la onda. Tenemos a Salomón y la Sulamita, donde hay romance y hay intimidad sexual y todo, porque entonces vemos, ok, Dios busca a Abraham y Saras, pero también la realidad es que también nos dio la capacidad de crear romances. Claro. Y por qué no vivir, aprender de los dos, ¿no? Claro. Sí. Entonces en la Biblia, creo que en la Biblia podemos ver grandes ejemplos de tantos aspectos de la vida. Primero porque nos muestran quién es Dios, qué quiere Dios para nosotros. Y segundo nos muestran lo que el ser humano puede vivir, disfrutar. Totalmente. Sí. Jesucristo dijo, vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. No vida a medias. El cristiano debería de estar viviendo con mayor abundancia, y no estoy hablando de dinero necesariamente, Claro. pero No. abundancia, una actitud de abundancia, de alegría por encima del resto del promedio de la sociedad. Claro. Sí. Y si no tenemos mejor sexo que el resto de la sociedad, Oye, pero yo creo que si hiciéramos una encuesta, el cristiano se quedaría muy atrás en ese tema. Porque. Bueno, en muchos. Bueno, la sí, verdad. desafortunadamente es doloroso admitirlo, pero cuando se habla de sexo, creo que lo hemos tabuizado tanto que aún matrimonios ejemplares o que han sido fieles el uno al otro por toda la vida, creo que en muchas ocasiones no podrían presumir de, mi vida sexual es mejor que la del mundo, ¿no? Yo creo que eso es desafortunado y no sé, además de este recurso, ¿qué podríamos hacer como, por ejemplo, nosotros apenas tenemos 5 años de casados? ¿Cuál es la encomienda? Porque me imagino que este libro lo estás pensando también como un recurso y como un testamento para las siguientes generaciones. ¿Cómo podemos, no sé, dejar de tabuizar ese tema y empezar a bendecir a las demás personas? el capítulo se llama El mejor sexo del mundo. Porque Me encanta. Eso creemos que es. Yo recibí un consejo de un anciano pastor hace como 5 años. Y estábamos hablando de otra cosa, pero por alguna razón me dio este ejemplo. Me dice que él se dio cuenta que una vez no estaba él disfrutando o contento con el sexo que su esposa le ofrecía. Oh, wow. Y entonces él se la pasaba de pronto pensando, es que ella debería de darme esto, o yo debería de tener, o lo que sea. Y un día Dios lo confrontó. Y le dijo, quiero que estés contento y disfrutes lo que tu esposa te puede dar. Wow. Y este hombre se arrepintió y fue con su esposa, le pidió perdón por tener una actitud de descontento y de exigirle algo que ella no podía o no quería darle. Y le dijo, voy, por la gracia de Dios, a contentarme con el sexo que tú puedas ofrecerme. Wow. Dice, cuando él tomó esa decisión, su nivel de disfrutar a su esposa aumentó muchísimo. Claro. Wow. El nivel de intimidad, como que algo se rompió en su pareja. Y a lo mejor su esposa, y eso lo digo, muchos hombres cristianos lamentablemente esperan que su esposa haga lo que solo una estrella de porno hace. Claro. Y creen que ese es el mejor sexo del mundo. No. El mejor sexo del mundo es realmente disfrutar lo que la otra persona te ofrece y la intimidad sexual, espiritual y emocional que pueden lograr juntos. Totalmente. ¿Quién tiene mejor sexo? ¿El tipo que sabe más posiciones o el tipo que disfruta mucho mejor a su esposa con lo que su esposa pueda darle? Claro. ¿Qué es mejor? Me encanta. ¿Me explico? Me encanta. Entonces, hay un balance entre sí explorar y crecer y divertirnos y al mismo tiempo cuidar el corazón de realmente disfrutar. Porque a lo mejor hablo de esto en una de mis conferencias, pero creemos que lo que nos hace falta son más cosas. Ok, hay hombres que piensan, si mi esposa tuviera este tipo de cuerpo, entonces yo disfrutaría mejor sexo. O mujeres que dicen, si mi esposo fuera
como aquel, entonces yo disfrutaría ser más feliz, ¿sí? Estamos diciendo si tuviera aquello. Ajá. Entonces, yo pregunto, ¿por qué David, teniendo múltiples esposas, que de nuevo la Biblia no es que lo Promueva. no es que lo promueva o incluso nos diga está bien tener múltiples esposas, solo es honesta con la manera en que se vivían aquellos Claro. días. Claro. ¿sí? Pero ahí tiene múltiples esposas, quiso la que no tenía. Sí. ¿Me explico? Entonces, estás mal pensando que si tuvieras, Claro. estarías satisfecho. sí, claro. Ese No. es el engaño, ¿no? Entonces, ¿qué es abundancia? ¿Tener todo lo que quieres o satisfacción con lo que tienes? No conformismo, satisfacción. Totalmente. Sí. Entonces, hay un balance entre crecer en conocernos, en explorarnos, emocional, espiritual, sexualmente, y también estar satisfechos con lo que ofrecemos el uno Yeah. al otro en esa Yeah. temporada en la vida. Yeah. Me encanta. Kelly y yo hablamos mucho de que cada temporada uno va cambiando. Le preguntamos una vez a uno de nuestros mentores, oye, ¿y cuánto tardas en conocer a tu esposa, no? Y me dijo, toda la vida. Le dije, ¿cómo? O sea, después de 5 años, no, más o menos. Claro. Me dice, no, el problema es que cada 3, 4, 5, 7 años cambian. Sí. Sí. Y sí. Y cambiamos. Sí, cambiamos. Es una Todos locura. los hombres cambiamos. Sí. Y hablamos en el libro. Entonces tienes que reenamorarte. El punto es que sexualmente también cambiamos. Yeah. Hay temporadas, y hay temporadas en donde Kelly me ha tenido que buscar más. Claro. Temporadas donde yo la he tenido que buscar más. Temporadas donde hemos tenido que arreglar una mega ofensa Sí. para poder otra vez encontrarnos. Claro. Temporadas donde hemos tenido que decir, ¿sabes qué? Olvida los planes, seamos espontáneos un rato. Sí, sí, porque sí. los planes siempre se echan a perder. Sí, sí, sí. Sí. Entonces un ratito seamos Improvisar. espontáneos y hagamos espacio para ser espontáneos, ¿sabes? Claro. Entonces es simplemente la comunicación, los acuerdos constantes, porque es un termómetro y un termostato. Queremos seguir unidos, ¿no? Claro. Yeah. Oye, y algunos, sé que, no quiero que digas todo lo de tu libro, pero ya que estamos hablando de esto, como que algunos consejos prácticos para encontrar ese contentamiento y esa satisfacción que personalmente te han ayudado, como aterrizándolo, quizás 1, 2 o 3 consejitos que dices, nosotros hacemos esto siempre, no sé, preguntarnos ciertas cosas, tener ciertos hábitos o no sé, algo que te ha ayudado a ti en tu matrimonio para poder encontrar esa satisfacción que obviamente viene primero de un arrepentimiento Ajá. por nuestros patrones pecaminosos, pero en lo práctico, ¿cómo se ve eso? Se ve como, por ejemplo, Kelly y yo tenemos como si fuera un promedio de sabemos si estamos lejos o cerca. Uy, ¿No? Entonces, tenemos como cierta meta de frecuencia. Sí, sí, sí. No es una regla, pero es como... Es la meta. ¿Vamos bien o, oye, estamos abandonados un rato? Entonces, Sí, sí, sí. por ejemplo, de pronto le preguntaba a parejas, oye, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Y literal, algunos dicen, no me acuerdo. Oh, wow. Literal. Y no es juicio, solamente No, sí. eso es la Claro, condición de la muchas vida. parejas. Y aún Sí, pasa sí. con gente de todas las edades, o sea, no tiene que ser un matrimonio de muchos años. También hay matrimonios jóvenes enfrentando Jóvenes, cosas así. matrimonios de 2 años de casados, Sí. donde llevan 4 meses de no Sin encontrarse. hijos, ¿no? Sí. Ahí yo te fue lo- cuando se nos empezó a complicar a nosotros. Sí, sí, sí. Cuando nació Ahí Mila. no, a ver, ok. Hay que, Plot hay que twist, reaprender así. a tener Sí, sexo sí, después de los sí. hijos. Completamente Claro, diferente. totalmente. Entonces, primero es como realmente tener eso. Oye, y si vemos, lo que acordamos con Kelly es que cualquiera de los dos que lo note, no va a juzgar al otro como, oye, ¿por qué no hemos estado juntos? Ya, Sino que más bien va a ser, voy a ser proactivo. ya. Entonces, si yo soy el primero en notarlo, oye, no hemos sido frecuentes, yo voy a acercarme como a abrazarla, oye, te extraño, ¿qué onda? Empiezas el día Sí, con el ya pie derecho, ¿no? sabes. Así, Si vamos a Kelly- si trabajar Kelly- la tierra, vamos a arar la Sí. tierra un poquito. Porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Que uno de los dos notaba la falta de frecuencia y estás enojado. Claro. Sí, como resentido, Así ¿no? como, Así agüitado. Chale, ¿por qué no me busca? ¿Y qué onda? Claro. Y no se vale. Yo que sí me parto el lomo por ayudarle y quién sabe qué, y esto y lo otro, bla, bla, bla. Dejamos eso a un lado y en lugar de enojarnos es buscarnos. Claro. Entonces, si cualquiera de los dos se da cuenta, nos damos permiso de buscarnos. Eso es muy bueno. No sé si estoy Sí, exponiéndonos. yo también lo iba a decir. Yo lo iba a decir. Nosotros Dilo, tenemos, dilo. tenemos una vela
una velita que dice ciertas palabras clave. Kimi la compró. Se la compré en un San Valentín. Y dice como enciéndeme cada vez que quieres. Blank, Sexo. fill in the blank. Cada vez que quieres sexo, literal dice. Más o menos. Un tipo de sexo específico, pero el bueno. punto es que está al lado de la cama. Está en mi buró. Y es muy chistoso porque a veces nomás llego y a veces él ni está en el cuarto, pero está prendida la vela. Y es como una manera muy Y luego salgo yo chistosa. vestido del zorro. Así, está prendida la vela y salgo yo con mi antifaz, con mi espada. Eso nunca ha pasado. Eso nunca ha No, pasado. pero creo que es muy bueno no estoy porque... en contra, pero nunca ha pasado. La neta, sí, creo que lo hermoso del matrimonio es que en el intercambio sexual estás con alguien que te conoce al 100 y te ama a pesar de que te conoce al Qué 100. loco eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ninguna otra fantasía o ningún otro parámetro construido por el mundo nos ofrece. Claro que siempre va a ser, el corazón humano tiene deseos desordenados, ¿no? Los deseos de la carne. Entonces, al estar desordenados no tenemos nuestras ideas en prioridad y siempre queremos lo que no debería ser una prioridad. Entonces hablabas ahorita de que hay hombres que quieren lo que una estrella porno puede ofrecer, hay hombres que quieren de este tipo de cuerpo, de este tipo de cuerpo. Y al final del día tenemos en el Rey David ese ejemplo que pues ni teniendo a todas estaba satisfecho y es porque nuestro corazón tiene deseos desordenados. Y creo que lo hermoso de este proceso de santificación que es el matrimonio es, wow, o sea, esta persona me conoce con todo lo bueno y con todo lo malo y aún así está dispuesta a acostarse conmigo, a entrar en intimidad. Y tú ahorita mencionabas, hay temporadas donde uno tiene que buscar más al otro y eso es súper cierto. Muchos entramos jóvenes al matrimonio y tenemos una mentalidad idealista de cómo va a ser, ¿no? Hemos visto tantas películas románticas, hemos escuchado tantas canciones. Por ejemplo, yo quiero abrir un poquito mi corazón porque hoy se cumple un año de que no tengo... No, te creas, no. No, iba a decir algo completamente diferente, pero se perfiló para el chiste. Dije, wow, tu percepción de tiempo está mal, bro. Son como años de perro, ¿no? Para mí, nada. No, pero... Iba a decir algo súper en serio, pero me escuché. Sí, por un segundo me escuché y dije, es que esto estaría perfecto meter el chiste ahí. Pero se cumple un año de que yo recaí en ansiedad y en depresión. Hoy, hace un año, de hecho tú estabas acá, yo estaba teniendo un desbalance químico muy fuerte, que yo tenía muchos años sin sufrir algo así, y empezamos el proceso de psicólogo y psiquiatra. Entonces me mandan medicina y no me dijeron, pero uno de los efectos secundarios de esta medicina es que el líbido se bajaba, cañón, ¿no? Entonces yo recién cumplidos mis 30 años, ya obviamente Mila ya duerme en su propio cuarto, yo ya estaba así como que ahora sí, la vida se va a acomodar, todo perfecto, y mi líbido se empieza a bajar, ¿no? Entonces, en esta temporada, ha sido una temporada... Justo en un viaje que teníamos de aniversario. Ahí llevabas como un mes de estarlo tomando más. Sí, ya lleva como un mesecito de estarlo tomando. Nos fuimos, hicimos, y no sé si esto también está muy fuerte, pero hicimos como un sex retreat, ¿no? Ah, súper. Entonces era como, estamos pasando por esta situación, creo que es una buena temporada para tener un retiro solo nosotros y hacer eso, ¿no? Claro, a lo que te truje chencha, Hacer la tarea. dirían en el rancho. Yo siempre enseño que los matrimonios deben de practicar 2 o 3 veces al año una luna de miel. Sí. Aunque Es sea una breve, manera más de bonita 1, 2, 3 días, sí. retiro Un sex de retreat. sexo. Un sex Le vamos retreat. a cambiar el nombre en el libro. El nuevo sex retreats. Sex retreats. ¿Dónde, cómo, cuándo y dónde? ¿No? Así, ¿dónde dos veces? Sí, ¿dónde, cómo, dónde, Primero, ¿dónde? cuándo, El dónde? lugar, ¿no? La ciudad. Y luego el segundo, ¿dónde? Es como... Pero eso es para otro día. Pero sí. No me imaginé que todo el episodio iba a ser de sexo, ¿eh? Pero Oye, qué aquí loco. pero aquí estamos. Nunca ¿Está hemos bien? tenido un episodio de sexo y creo que es muy necesario. Quizá ya era justo y necesario. Era justo Sí, y necesario. Sí, muy bien. ¿Sabes que estamos viendo con Kelly una serie que se llama Jewish Matchmaking? Ok. Ok. Nos encanta. Yo he visto una de Indian Matchmaking, es Ya. similar. Ok. Nos encanta Indian Matchmaking, nos encanta. Pero el de Jewish Matchmaking, todavía estoy como... ¿Cuál está es la interesante, premisa ¿sabes? de este show? Qué random. Ya sé que tú no estás viendo, pero
el asunto es este, a ver, que la que lleva el programa, ¿verdad? Que es como la Cupido, la que junta los dos perfiles de gente posible, dice algo increíble. Y no son gente conservadora como tal la gente de este programa Jewish Match. Yo pensé que serían como Jewish conservadores, pero son muchos Jewish liberales. Ok. Entonces, ella tiene que decirles, oye, aguanten el contacto físico hasta que se casen. Oh, wow. Dice, porque es comprobado, o sea, ella no lo está hablando desde un punto de vista bíblico, aunque es judía, lo está hablando desde un punto de vista Científico. social biológico. y antropológico. ¿Okay? Está diciendo, es comprobado que si antes de hay mucho contacto físico o sexo, todo esto, eso nubla las emociones, el pensamiento acerca Claro. de cómo crecer la relación. Claro. Porque ya hay un factor tercero que está nublando tu percepción de la otra persona. Sí. Entonces, no puedes pensar bien, no puedes conocer bien a la otra persona. Qué interesante. Sí. Sí. Dice, y además, después de casados, dice, los que se esperan encuentran mucho más placer en el sexo si te esperas a practicarlo después de casados. Yeah. Y eso lo estamos desde un punto de vista antropológico y social y psicológico. Se me hizo muy interesante de que la Biblia nos enseña que Dios quiere una vida en abundancia para nosotros. Entonces nos enseña a los solteros cómo es su ideal del sexo, a los casados cómo es su ideal del sexo, no porque Dios quiere arruinar nuestras vidas, sino porque Dios quiere mejorar nuestras Claro. vidas. Quiere una abundancia para nuestras vidas. Es como el libro que hace muchos años leímos un libro de relaciones y hablaba de la mentira del enamoramiento. Ah, Y, sí. y justo mencionaba todos estos aspectos químicos en nuestro cerebro que cuando te aventuras a tener relaciones sexuales antes de casarte, te atas a una persona que puede que ni te caiga bien. Ya. Y Sí. ya el hacerlo de maneras repetidas te ata a la persona y terminas en un matrimonio Sí. súper infeliz solo por el hecho químico. Incluso incluí en el libro, Kelly y yo incluimos oraciones de arrepentimiento y desvinculación con Oh, parejas wow. pasadas. Oh, wow. O sea que si alguien practicó sexo antes del matrimonio, hay oraciones que te guían Órale. a desvincularte emocional, físicamente, espiritualmente de esa otra persona. wow. Porque sí se crea un vínculo. Sí, claro. Sí. Sexo es más que sexo. Sexo Sí. es comunión. Sí. Y Es me atrevo a comunión. decir que no, aún no solo el acto sexual, pero las experiencias sexuales Sí. a veces forman vínculos Sí. y dices, bueno, es que no tuve sexo tal Ajá. cual, pero si tuviste experiencias sexuales a veces con la persona, pues eso te Una puede experiencia generar. sexual es sexo. Claro, aún si Solo no es que hay el grados de acto sexo. Exacto, exacto. Como decíamos, el tradicional, digamos. Pero creo, para mí esto es medicina para especialmente pues nuestra generación que creo que han tenido mucho cuidado las generaciones pasadas en cómo explicar esto y pocas personas se atreven a hablarlo de una manera tan explícita. Ahorita yo me clavé con algo que dijiste, que cómo en Cantar de los Cantares lo explica de una manera tan explícita, tan erótica, casi en la manera de leerlo. Y como muchos lo pasamos desapercibido y como que nos hacemos de la vista gorda. ¿Crees que, estoy desviando un poquito el tema, pero crees que muchos de nuestros problemas como cristianos se deben a que no sabemos leer bien la Biblia? Sí. A ver, elabora un poquito en eso porque me intriga cómo tú puedes tener una percepción o una interpretación bíblica, me imagino que es súper estudiada y con trasfondo, pero alguien podría decir, no es cierto, no, eso quiere decir, o sea, para Claro. mí creo que ahí está de nuestros problemas más grandes como iglesia, Sí. que tomamos ciertos pasajes sin contexto, no sabemos leer bien la Biblia, pero luego defendemos ese punto a capa y Sí. espada y entramos en tantas discusiones. Mira, te estás metiendo quizá a uno de los temas más importantes de hoy. Ujú. Para mí ese es el tema. Hay algunos parámetros que me ayudan a mí a leer la Biblia de una forma, yo creo,
llamémosle no correcta o incorrecta, sino cristocéntrica. Exacto, ¿Sí? muy bien. Algo que honre el mensaje de Cristo a través de la Biblia para nosotros. ¿Sí? Entonces, la Biblia no es como una enciclopedia de fábulas o de libros, aunque tiene múltiples libros. La Biblia es una historia contada por un creador acerca de su creación, acerca de él y de su relación con la creación. Entonces sí tiene diferentes libros y diferentes estilos literarios y diferentes épocas de la historia y diferentes cosas, pero para mí eso es una clave, porque lo estoy leyendo solamente como hay esta cultura, esta idea, este estilo, esto, o realmente creo que honestamente es Dios creador contando la historia acerca de su creación y de él, ¿sí? Entonces para mí es número uno. Número dos, otra clave que me ayuda es Dios es siempre bueno. Y sé que no tiene mucho que ver, pero Dios es... Porque sí, totalmente, porque si te vas al Antiguo Testamento, luego escuchas unas historias que te hace dudar si las tomas. Todo por el sí sola, genocidio y todo eso Exacto. es difícil de digerir. Muy difícil. Entonces, creer, aunque me es difícil entender, creer que Dios siempre es absolutamente bueno y siempre escoge la ruta de más amor, más bondad, más misericordia y más gracia para todos, me ayuda a decir, ok, todavía no entiendo este pasaje, pero voy a seguir creyendo que Dios es bueno, misericordioso y lleno de gracia. Dios, el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Claro. Pero entonces mi tercer punto es ese, que Jesús es perfecta teología. Todo lo que leo en el Antiguo o Nuevo Testamento tiene que ser a través de los lentes de Jesús. Claro. De quién es Jesús. Cómo vino a la tierra, cómo vivió, cómo murió por nosotros, cómo resucitó, qué está haciendo hoy en día entre nosotros. Entonces, si solo agarro y mira ese texto, ¿qué dice de Jesús o qué dice Jesús de eso? Claro. O cómo vivió Jesús eso. Él es perfecta teología. Sí. Eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho a saber qué es lo que el grosor, no digo el 100%, pero el grosor de los padres de la fe y de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos piensan acerca de esto. ¿Sí? Por alguna razón, las epístolas dicen que los fundamentos de la iglesia los ponen los profetas y los apóstoles. No está hablando solo de cómo plantamos iglesia hoy en día con un ministerio profético apostólico, está hablando de los fundamentos de fe. Claro. Entonces, a lo mejor yo digo, ay, pero es que yo pienso esto. A ver, pero a lo largo de la historia, el grosor de los padres y madres de la fe y los maestros de la fe, ¿qué han dicho al respecto? Sí. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, ¿cierto? Del Dios trinitario, del nacimiento virginal, de la familia. Tú puedes agarrar un versículo, honestamente, el diablo usó versículos para tentar a Cristo. Sí. Claro. El diablo sigue usando versículos hoy para engañar a cristianos. Lo sigue haciendo. Y si tú no tienes un compromiso a la persona de Cristo, a que Dios es bueno, a que Él es, que la historia es del Creador para nosotros, y a someterte al consejo de la historia durante siglos de los padres de la fe, el grosor, por decirlo así. Claro. Entonces, para mí esas cosas me ayudan. Sí. Me ayuda otra cosa, es que vivo en aprendizaje junto a hombres y mujeres que ejemplifican los frutos del Espíritu. Hombres y mujeres a mi alrededor mayores que yo. Mi pastor tiene 86 años. Nuestro pastor fundador, mi papá, tiene 69 años. Teólogos en la iglesia de 60, 70, 50 años. Otros padres cristianos, pastores, maestros como Timothy Keller, que acaba de ir a la presencia de Dios, que es el predicador que yo más escuchaba en podcast. Yo literal, yo todavía estoy movido por eso. Entonces, y son gente que tiene el fruto del Espíritu. ¿Qué dicen ellos al respecto? Entonces, sí la historia, pero también hoy en día, no la voz del podcast del podcastero, del tipo que está tratando de ser progre, no, de gente que durante décadas ha mostrado amor a Cristo, hay un fruto del Espíritu en su vida. ¿Qué dicen ellos al respecto? Esas cosas me ayudan a mí a leer la Biblia de una manera cristocéntrica. Yo me he visto revolucionada desde que empecé a leer mi Biblia junto con estudios bíblicos, junto con tomos. Y
creo que fue cuando nos casamos, porque él se trajo, mi suegro es teólogo con doctorado, así, o sea, ha estudiado la Biblia toda su vida. Lo máximo. Y es súper inteligente, estudioso, y me encanta su postura cristocéntrica para leer la Biblia. Y le regalaba tomos y tomos y tomos me de regaló estudios varias bíblicos. enciclopedias así para preparar los mensajes. Y desde entonces, siempre que estoy haciendo mi tiempo con Dios o preparando un mensaje, saco el estudio y es impresionante. Impresionante. Cómo yo me di cuenta que yo no sabía leer la Biblia. Yeah. Y cómo tomaba literales ciertas cosas que en el contexto de la historia, luego lo puedes ver, luego es evidente. En el contexto de la historia de Jesús, Yep. ya no significa lo mismo, no es exactamente lo que quería decir, o en el contexto cultural del momento. Y para mí ha sido un tema que pues, es simplemente una frustración enorme que tengo al ver la división en la iglesia. Hay mucha división en la iglesia. Cada vez pareciera más fuerte, aun si quizás solo son las redes sociales que lo exponencian. Pero para mí creo que todo el problema está ahí. Por ejemplo, un debate grande hoy en día es el tema de las mujeres que Era justo lo que te iba a predican preguntar. y enseñan y lideran y pastorean, ¿no? Sí. Y gente me dice, pero el versículo donde Pablo dice, y yo digo, y las múltiples veces donde la evidencia bíblica muestra otra cosa. Entonces, cuando un versículo parece contradecir el resto de la evidencia bíblica, tenemos entonces que asumir que ese versículo fue para un contexto y para un momento, Sí, para una no iglesia. para todo una doctrina para Exacto. siempre, porque la evidencia bíblica nos muestra, Sí. y no solo evidencia bíblica, evidencia histórica de la iglesia nos muestra el rol tan importante de liderazgo De de las la mujer. mujeres. Pablo mismo se fue a quedar en casa de Felipe, que tenía 4 hijas profetizas. Sí. Hoy en día, los seguidores de Pablo no tendrían relación con Felipe que se atreva a tener hijas que Sí, profetizan, claro. porque dirían, no, Pablo dijo que no permite una mujer y como Claro. yo en tu casa nunca me quedaría. Y Pablo tenía relación con Felipe, Sí. o sea, hay mucha evidencia bíblica. Sí, hasta Pablo menciona primero a Priscila que a su esposo. O sea, hay un montón de Pablo mismo. evidencia donde... Y creo que muchas veces la gente creo que es muy difícil que un cristiano moderno logre interpretar la Biblia sin estos vehículos de ayuda. Sí. Comentarios, estudios, sabiduría antigua y lo que decías, el grosor de los teólogos A que eso me tienen refería. fruto, Sí. ¿no? O sea, es muy difícil. Cuando Pablo estaba medio mencionando lo de las mujeres, estaba hablando de casos específicos de mujeres que iban al templo a distraer señor. el servicio, a hacer ruido, a llamar la atención, y a eso se está refiriendo, pero aún vemos a Jesús teniendo mujeres que financiaban su ministerio, mujeres que eran discípulas. ¿No? Y que literal. enseñaban. A ver, la primera evangelista es la mujer La samaritana. sí, sí, sí. La primera evangelista. Exacto. Y no tiene ni una hora de cristiana y ya está yendo por toda la ciudad. Exacto. Y Jesús le dice, mira, pídenle que Dios envíe más obreros a su mies. La está llamando obrera Ajá. en la mies. Sí. Mientras viene la mujer. Ok. Luego Priscila y Aquila. Ajá. Lucas, al escribir Hechos, dice, Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos Sí. más correctamente el evangelio de Cristo. Dice, Sí. espérame, ahí ya A la competencia de Pablo. Sí, O sea, Lucas, discípulo de Pablo. Sí. Lucas, discípulo de Pablo, parte del equipo de misioneros de Pablo, Sí. está escribiendo en Hechos que Aquila y Priscila, los dos, le enseñaron a Apolos. Y Pablo dice, no permito a mujer enseñar a un hombre. sí. Es donde tenemos que ponerlo, contextualizarlo, porque Ya. la evidencia bíblica nos dice otra cosa. Y luego algo que a mí me da, ahorita hablábamos de la división en la iglesia y que la iglesia está probablemente más dividida que en mucho tiempo. Me da mucho ánimo ver personas como un Rick Warren, Sí, señor. que está dispuesto a revolucionar, porque yo pensaba, yo crecí arriesgar bautista, todo. arriesgar todo, su legado, ¿no? Porque él ya se retiró del pastorado, ¿no? Pero a mí se me hace una locura. Sí, o sea, entregó su iglesia y ahora es como Sigue siendo un pastor, pero no el anciano, pastor principal de Sí, la iglesia. pastor fundador, ¿no? Sí. Pero me llama mucho la atención, alguien que ya prácticamente consiguió todo en la vida, el libro más vendido Después de la Biblia. después de la Biblia, En la historia del mundo. que se Una vida meta con en propósito. problemas con la convención bautista por querer ver un cambio suceder, me emociona mucho, porque creo que muchos de nosotros
vamos por la gracia de Dios conquistando diferentes montañas que se nos han puesto enfrente y nos quedamos muy cómodos y nos quedamos, bueno, ya yo estoy bien, yo estoy cómodo, aquí me quedo. ¿Cómo ves tú? Y vamos a transicionar un poquito de tema. ¿Hacia dónde vas tú y hacia dónde va tu ministerio? Porque creo que no estamos acá para lustrarte los zapatos. Todos saben quién eres, has logrado cosas impresionantes, pero ¿dónde te ves en un futuro o cuál es la marca que te gustaría dejar? Obviamente no solo en Más Vida, sino en la iglesia de habla hispana. ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que viene para ti? Para mí, éxito, ¿cómo digo? Para mí, avivamiento / éxito / la lograste es a quienes levantaste y quienes te pueden suceder. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va Andrés? Hacia seguir levantando no solo a uno, sino a muchos que puedan hacer lo que yo hago 10 veces mejor. Hacia allá voy. Entonces, todo mi enfoque en los próximos años, incluso los libros que estamos escribiendo, el enfoque es, si yo pudiera enseñarle a mis hijos y a mis nietos y a los próximos pastores y a todo lo que sea acerca de esto, aquí está. Porque no me interesa haber creado una iglesia de cierto tamaño o compuesto canciones, aunque me encanta y tenemos que seguirlas haciendo, pero al final de cuentas la marca que voy a dejar son la gente que aprendió a seguir a Cristo a causa de mí. Entonces, los próximos 10 años yo ya me estoy perfilando en cómo quedarme sin trabajo. Bien. Bien. No voy a dejar de ser pastor, no voy a dejar de ser pastor en Más Vida, pero ya no como hoy. Yo quiero que alguien más o muchos más o varios más hagan lo que hoy yo estoy haciendo. Bien. Quiero ver más predicadores, quiero ver más líderes, quiero ver más hombres y mujeres de alto nivel de fe, de liderazgo, de predicación, de lo que sea. Y me quiero quedar sin trabajo, pues. Esa es mi marca, ¿sabes? Y estamos muy emocionados, estamos empezando la construcción de nuestra universidad en Morelia. Bien. Entonces, es una universidad que va a tener unas mínimo 15 facultades. Wow. En un terreno como de 90,000 metros cuadrados. Qué padre. Vamos a tener un teatro universitario, una escuela, un colegio para niños. En las tardes, todos los niños que van a la escuela pública de ahí, en las tardes vamos a dar inglés, computación, deporte, valores, darles otra educación diferente que los lleva a otro nivel, universidad. Entonces, para mí, hacia allá es. Es a quienes podemos levantar. ¿Por qué no levantar el nivel de los demás? Claro. Entonces, tanto de mis hijos, quiero verlos tener éxito en la vida, como lo que sea que Dios les llame a hacer en sus familias, la gente que trabaja conmigo, nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos predicadores, los pastores que ya conozco, estudiantes de universidad, niños. Yo solo quiero que la gente sea lo que dejo, no las cosas. Eso es muy, muy bonito. Yo estudié en escuela pública toda mi vida y no te puedo expresar qué tan necesarias son las clases de inglés después de horario curricular, porque yo siempre iba saliendo de la escuela todo cansado de unas clases de inglés y luego eran malísimas esas clases de inglés y nada más, ¿no? Cuando llegué acá a Estados Unidos tuve que aprender inglés de verdad y fue muy difícil, pero creo que lo que están sembrando y lo que están haciendo es muy, muy necesario. Y creo que vivimos en la época del shaming, ¿no? O de avergonzar a otros. Avergonzamos o cancelar, la cancelación o el shaming. Pero creo que algo que yo he visto que se ha puesto muy de moda es ser cristiano y al mismo tiempo cínico en contra de la iglesia. Sí, señor. Ser cristiano y al mismo tiempo hablar mal de la iglesia. Pero soy cristiano. Y es que yo tengo las respuestas, es que mi mentalidad está elevada, es que ya me deconstruí, ya me di cuenta. Sí. ¿Cómo puedes seguir soñando, visionando ahora con esto de la universidad? ¿Cómo contagias a la iglesia después de una pandemia donde todos fuimos atropellados en alguna escala? ¿Cómo seguir inspirando a la gente a creer
no solamente en Dios, obviamente, pero que la iglesia es la esperanza del mundo en la situación en la que se encuentra el mundo ahorita. Varias cosas. Primero, creo que la iglesia tiene que ser más la iglesia en lugar de defender la iglesia. Entonces creo que la iglesia muchas veces estamos como defendiendo la iglesia en lugar de ser la iglesia. Y creo que hay algo tan poderoso de solo ser la iglesia. Te voy a seguir amando aunque tú creas que no te soy necesario. Te voy a seguir bendiciendo aunque tú creas que soy un loser. Sí. Voy a seguir proclamando a Cristo porque es lo que la iglesia hace. Voy a seguir queriendo lo mejor de ti, voy a seguirte incluyendo aunque tú me excluyas porque es lo que la iglesia hace. Vivir a la ofensiva en lugar de a la defensiva. Sí, Señor. Si la iglesia, de verdad, si seguimos componiendo canciones que exaltan a Cristo, creando todo lo que hacemos en donde dice Dios, yo habito las alabanzas de mi pueblo, donde haya de verdad más habitación de Dios en las alabanzas, en las reuniones, activar los dones de proféticos entre nosotros, de servicio, de misericordia, que la iglesia sea la iglesia. Sí, total. That's attractive. O sea, eso es como, Claro. me explico, puedes decir lo que tú quieras, pero hay una gran mayoría de gente que necesita lo que la iglesia es. Entonces, lo último que la iglesia debe hacer es como apachurrarse, pobre de mí, minimizarse. Híjole, sí es cierto, tenemos un chorro de problemas, pues no manches. Pues sí. Siempre. Todos durante milenios hemos tenido problemas. Sí. Pero la iglesia no es mejor cuando trata de defenderse, justificarse. Es cuando es la iglesia. Entonces regresemos a activar dones, regresemos a predicar a Cristo, regresemos a adorar a Cristo más que nunca, seamos más sanos en nuestro liderazgo. Todo eso sí, pero no dejemos de ser la iglesia. Entonces, para mí es eso. Una de las cosas que también creo es que es más fácil culpar a la iglesia que perdonar al que me ofendió. Que nombrarlo y decir, Muy tú bien. me ofendiste. Entonces, en lugar de decir, Tuve un delay. fulano me ofendió, decir fulano me hirió conlleva la responsabilidad de yo tener que perdonarlo. Decir la iglesia me da la justificación de rechazar a todos, sin arreglar mi asunto con alguien. Entonces, por un lado, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Nosotros, todos los líderes, no es la iglesia me hizo, es esta persona me hirió. Entonces, tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a perdonar y a restaurar. ¿Sí? Primero. Segundo, la iglesia también tiene que entender que sí hay cosas que están lastimando a las personas. Claro. ¿Qué consideras que son las cosas que más lastiman gente hoy en día dentro de la iglesia? Ok, voy a decirte qué es lo que no. ¿Sale? No lastima a la gente hablar la verdad. Eso va a ofender a algunas personas. Entonces mucha gente está en contra de la iglesia porque la iglesia habla la verdad. No estoy hablando de eso. No, la iglesia me hirió porque el pastor simplemente dijo la verdad. Pues no, o sea, eso está bien. Sí. Pero cómo sí genuinamente se está dañando a las personas en varias iglesias. Yo creo que hay mucho, ¿cómo se dice? Chisme. A ver, un líder que debería ser tu líder habla mal de ti. Eso daña a muchísima gente, número uno. Número dos, que te digo o exijo algo y yo no lo vivo. Eso daña muchísimo a las personas. Y gente, honestamente, neófita. A veces ponemos a gente que no sabe predicar a predicar. O sabe predicar, pero no sabe vivir. Pongámoslo así. Entonces, neófitos de la vida. Entonces, no, mira, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 2 de los 7 requisitos tienen que ver con liderazgo, predicar y liderar bien. Los otros 5 tienen que ver con cómo vives. Entonces ponemos muy rápido a alguien a tomar, y yo me he equivocado en eso, ponemos muy rápido a alguien a liderar un área, y es bueno para liderar y es bueno para comunicar, pero no es bueno para vivir. Entonces trata mal a su familia. Y su familia, ¿cómo está predicando si aquí esto? Sus amigos, no tiene buen testimonio. Gente en la iglesia está quizá abusando verbalmente de gente, está abusando de su confianza, está abusando económicamente, pide prestado y no paga, o cosas como estas. Todo eso hiera a las personas porque hay una doble vida o doble moral allá adentro, ¿no? Pero también creo que hay toda una ola de simplemente
querer destruir a la iglesia. Ya. Sí. Se Entonces, siente muy pesado. Yo creo que, no sé, sí, no debemos de hacernos las víctimas, pero debemos de aprender lo que decías ahorita, simplemente ser la iglesia. Creo que algo que afortunadamente la pandemia se llevó fue esta asimilación de la cultura que tuvimos como iglesia, como que la asimilamos y la adoptamos y nos hicimos eso, ¿no? Y una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero decía... En un sentido. En un sentido. Yo creo que la mayoría de las iglesias antes de la pandemia cometimos uno que otro errorcito en ese aspecto, pero una frase que me marcó mucho era que lo que va a ser verdaderamente atractivo a la iglesia es cuando sea radicalmente diferente al mundo. Listo. Y eso es lo más difícil. mi pastor dice, el único que puede cambiar al mundo es aquel a quien el mundo no lo puede cambiar. Exacto, exacto. Y eso suena poético, pero es súper difícil porque entonces quiere decir que sí, tenemos que perdonar, sí, tenemos que dejar de hacernos las víctimas, sí, tenemos que reevaluar nuestros como pirámides de liderazgo, el orden de nuestros servicios, nuestro lenguaje, la manera en la que escribimos Ahora, mira, música. sí hay muchas cosas, voy a decirlo, organizacionales, Ujú. que también la iglesia tiene que reevaluar. Hemos valorado más el programa y los números Ujú. que a las personas en muchas Claro, ocasiones. claro. Entonces, cuando estoy sacrificando la vida de normal familiar de una persona por una meta, un número, eso es complicado. Sí, no conecta. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Creo que las últimas, yo diría, casi 2 décadas, quizá más, 3, en Estados Unidos quizá más. Sí, en Estados Unidos Nos un hemos poquito enfocado más. mucho al tema de liderazgo, números, crecer, esto, el otro, pero sí es necesario regresar a valorar la vida de las personas como tal, el discipulado, todo esto, ¿no? Yeah. Entonces, pero al mismo tiempo la iglesia está en un constante... A ver, vamos a poner de esta manera. Digo, no sé qué tanto tiempo tengo, pero ya acabo en un minuto. A ver, Kelly y yo hemos tenido un montón de problemas. Hay momentos cuando Kelly, yo veo, está en un proceso. O cuando ella dice, híjole, Andrés está en un proceso. O bueno, el año pasado que tú estuviste en un proceso Sí. de ansiedad. Sí. Kimi no fue así de que bórrale hasta nunca, chao, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Y Kimi no fue así Te de que todos los hombres son ansiosos y tontos, sino Ya, que ya, Kimi ya. dijo, a ver, espérame, mi esposo está en un proceso. Ya. ¿Por qué no la iglesia también podemos decir, oye, no me gusta todo lo de la iglesia, pero estamos en un proceso? Ya. Ya. Cristo está embelleciendo, purificando, sanando, madurando a su Totalmente, iglesia. Totalmente. Y voy a contribuir a ser parte del cambio y la mejora. Totalmente. En lugar de contribuir a ser parte de los ataques, voy a contribuir a ser parte del cambio y de la mejora. Y voy a ser parte, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Claro, claro, si no eres parte de la solución, entonces Exacto. indirectamente eres parte del problema Claro. y a mí me molesta mucho ver y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero quizás Nombres, pero me di los molesta nombres mucho- ahorita ya, de una no, vez. me molesta mucho ver a cristianos que por mucho tiempo, entiendo que hay temporadas, procesos, ¿no? Pero que por mucho tiempo tienen este rencor y cinismo en contra de la iglesia y para mí es una incongruencia y es un poquito ilógico porque un cristiano es parte en un sentido de lo que debería de ser la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces tienes un problema también contigo, o sea, tenemos, no, estás hablando a la iglesia como si fuera una institución, pero al final, o sea que sí es, pero al final son personas y sí. lo estás, a mí me frustra mucho eso y ¿Qué ahora crees que tenga que ver con el hecho de que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía y que es más fácil para personas decir me alejé de la iglesia en lugar de decir me alejé de Dios, cuando realmente su corazón ya está lejos de Dios? Claro. Uy. Entonces, y es que ese es un mito, o sea, es que yo estoy bien con Dios, pero a la iglesia no me la pongas enfrente, es como decir, y te voy a decir Andrés, por me qué. caes muy bien, pero a Kelly no me la traigas a la casa a comer porque, o sea... Y yo te voy a hablar de experiencia personal. Yo Ya. no estoy juzgando a nadie, estoy hablando por Andrés. Ya, Claro. Yo antes de los 18 años, entre los 14 y 18 años, yo decía, amo a Dios, claro,
pero odio la iglesia. Y así estuve como Yo, cuatro más grande años. que eso, también tuve un momento. Yo el año pasado. 4 años estuve, pero full así. Wow. Full así en donde yo no quería nada que ver con la iglesia. Es más, hasta le dije a mi papá, papá, ¿por qué eres mi papá? Voy a trabajar, voy a ser empresario y te voy a diezmar a ti. Pero nunca voy a hacer nada por la iglesia. Wow. Jamás. Qué Era loco. mi, ¿no? Cuando Cristo me visita a los 18 años y me visita, Sí. o sea, literal, me visita en mi habitación y estuve como en un trance casi, como por 3 horas. Wow. En un literal viaje profético, Espíritu Santo sanando cosas, todo eso. Y tuve un reencuentro con Dios. Empecé a perdonar a gente que no sé. ¿Cómo te explicas que después de eso, el domingo estaba yo temprano en la iglesia, Claro. confesándole a mis papás mis pecados, amando a la gente que se me hacían los peores hipócritas del mundo, que me habían criticado y dicho de cosas de ser hijo de pastor, y el domingo siguiente estaba yo abrazándolos, amándolos, riéndome con ellos? ¿Cómo explicas eso? Solo que yo estaba diciendo fuchi iglesia, pero realmente mi corazón no estaba bien con Dios. Cuando Dios transformó mi corazón, me nació un amor por la iglesia Claro. genuino. Es imposible estar cerca de Cristo y no amar a la iglesia. Totalmente. Imposible. Entonces, mi pregunta sería, es quizá el que estamos viviendo una gran apostasía y es mucho más fácil rechazar la iglesia que decir ya dejé a Cristo. Evadir la responsabilidad siempre es la iniciativa del corazón humano, ¿no? Desde el primer pecado. La mujer que me dice, o sea, nunca nos atrevemos a decir, sí, ¿sabes qué? Estoy enojado con Dios. Ya. ¿Sabes qué? Sí, no me la estoy llevando bien con él. No, y creo que a veces se valida a través de la gente, la comunidad que está en contra de, ¿no? Estos cristianos cínicos, que es una incongruencia, Yeah. pero se valida el decir, sí, yo tampoco, ¿no? Y empezamos solo a sentirnos Yeah. validados porque mucha gente ha sido lastimada. Todos dentro de la iglesia también hemos sido lastimados, Claro. pero hemos entendido lo de procesos, pero no sé. qué Oye, sea. ¿y qué diferencia hay entre los salmistas Ujú. y Sí. los cristianos de hoy? Oh, wow. Sí, porque hay muchos cantos de lamento. Los salmistas de- estaban enojados con Dios. de frustración. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me estás ayudando? Y me abandonaste. ¿Y qué onda contigo? Y pues están enojados con Dios, pero al final, pero en ti esperaré. Sí. No están diciendo, tu templo ya no sirve, tus leyes ya no sirven. Ellos saben que tienen un asunto que arreglar Ya. con Dios. La Ya, peor ya. crisis que he tenido en contra de la iglesia, o así yo lo pensaba en mi vida, fue justo cuando estaba en el Instituto Bíblico, irónicamente. Pero no fue, Esos no fue solo institutos. por eso. Esos No fue institutos. solo por el instituto. Creo que ahí empezó a desatar ciertas cosas que yo no sabía que estaban dentro de mí. Pero malas decisiones, como que mucha desilusión al ver a ciertos líderes hacer ciertas cosas, aún una desilusión conmigo misma, y lo que yo no me había dado cuenta es que estaba desilusionada con Dios, estaba enojada con Dios, Wow. pero no me atrevía a decirlo porque Yep. no se permite, ¿no? O Ya. sea, no. Claro. Y todos entendemos que Dios es soberano y superior, entonces el decir estoy enojado con Dios pareciera blasfemia y aberración total. Entonces no me permitía a mí misma el verbalizarlo, y me di cuenta en un momento donde Dios me visitó. Me acuerdo, estaba en Perú en camino de vida, justo ahorita estaba hablando con Karen Berger de eso, pero le decía, una noche que estuve en esta conferencia Dios me encontró y estaba con una amiga y estábamos orando y fue una casi liberación en un sentido, o sea, Wow. porque confesé que estaba enojada con Dios y, Ya. y llegué a nuevos niveles de intimidad, Wow. porque creo que el conflicto honesto, el conflicto solo viene por honestidad. Mm. Cuando eres honesto, muchas veces va a haber conflicto, y cuando no hay conflicto, muchas veces no estás siendo honesto, ¿no? Y creo que eso me llevó a un nuevo nivel de profundidad Yeah. en mi relación con Dios, y eso hizo que hubiera raíces todavía más Wow. arraigadas, más profundas, y creo que para mí fue catártico y liberador el poder decir, yo sé que estoy mal yo, pero ahorita estoy enojada contigo Sí. Ya. y necesito que me sanes. Ya. Necesito que me consueles, necesito Wow. que me lleves en este proceso, y ahorita no te puedo decir que entiendo 100% de por qué ciertas cosas pasaron, pero aprendí a estar bien con que no entiendo todo acerca Wow. de Está Dios. buenísimo. Y creo que muchas veces evadimos el conflicto, evadimos el decir, no, es que no, claro, no, yo estoy bien con Dios.
pero muchas veces no lo estás. Oye. Y mi crisis era con la iglesia, según yo. Sí. Y me di cuenta que Era con en realidad tenía un Dios. problema con Dios porque Él permitió que ciertas cosas pasaran. Claro. Pero creo que nos falta honestidad en nuestra relación con Dios. Y aunque Dios no lo haya, por ejemplo, permitido, porque a veces decimos que sí, o sea, Claro, te entiendo, no lo ocasiona, pero aún pero- así nos es más fácil culpar al humano Claro, que culpar a Dios. ya. Y no lo resolvemos con Dios. Y qué interesante el Salmo 150. Salmo 119. El más largo de todos. Sí, sí, sí. De todos tus leyes, tus preceptos. Amo tus leyes. Al final. Ven a buscarme porque soy una oveja descarriada. La posdata, El ¿no? último versículo es lo Posdata. máximo. Por Es lo cierto, máximo. estoy hecho pedo. Por cierto, estoy perdidazo. Ven a buscarme, Oye, por favor. Pero me encantan estos conceptos que ustedes están manejando ahorita porque creo que no todos los avivamientos van a venir de una gran canción o de una gran conferencia. Muchos avivamientos en nuestra vida van a venir a raíz de una confesión. Yep. ¿No? Y hace un tiempo estaba leyendo un libro que hablaba del avivamiento de Moravia, creo. Moravia. Moravia. Los moravianos. Los moravianos y cómo no había música, no había un gran templo, eran un montón de refugiados de Sí. guerra. En la casa de Zinzendorf. En la casa de Zinzendorf, de 22 años que abre un refugio y una noche comienzan a confesar sus pecados y eso desemboca en 100 años, 100 años de oración continua. de oración continua. Y el avivamiento, yo creo, se puede conectar históricamente el avivamiento más importante de misiones en la historia del mundo. Y vino a raíz de confesión, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si pudiéramos aterrizar este avión en el cual hablamos de todo, La verdad nos hace libres. la verdad nos hace libres. Y yo creo que es tiempo de que como seguidores de Jesús confesemos Yep. que tal vez sí tenemos algún problema con Dios y nos pongamos a cuentas con Él y le pidamos perdón y sintamos su misericordia y su compasión, porque creo que lo hermoso de Dios y de su pacto es que su juicio siempre se ve interrumpido por su compasión. Yep. Y eso es el Dios del Antiguo Testamento siendo amigo de Moisés y Moisés diciendo, hey, acuérdate de Oye. tu pacto, por favor. Solo como un cuadro mental que podamos meditar al cierre de esto. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Solo piensa eso. Yeah. ¿Qué tipo de personas se los lavó antes de que Pedro lo negara? Sabiendo que lo iban a negar. Se los lavó a toda esa bola de gente que lo abandonó. Y yo pienso, ¿por qué no podemos ser más como Jesús? Y lavar los pies de la iglesia, de los discípulos de Cristo, That's aun good. cuando sabemos quiénes son Yeah. y cómo están. Y quizá, si somos más gente que lava pies, en lugar de atacar y acusar, quizá la iglesia llega a encontrar sus nuevos Pedros Uy, y sus nuevos Juan. wow. That's beautiful. Wow. Ahí quedó. Familia, nos tenemos que ir porque Andrés está a punto de predicar, pero ya sabes, puedes encontrar a Andrés en todas sus redes sociales, ya está. No llegó el libro, No llegó. pero aquí está mira, la portada. Este Uciel ya lo editó aquí. Este libro es especial porque flota. Mira, con mi mano sube y baja y Mira, se mueve a los lados. No deja sombra. No deja sombra, además. Ese es un muy buen libro. No, gracias por apartar el tiempo. Estás a punto de dar un mensaje, pero Ya. fue oro para mí esta conversación. Sí, llegó a Muchas las gracias. 3 de la mañana a la ciudad, o sea, Oh, wow. gracias de verdad. Ahí pueden encontrar, me imagino que el libro va a estar en todos lados. En todos lados, si estás en Estados Unidos, ya está en Barnes Noble, Come en on. Amazon US, en todas partes, Wow. en México y Colombia, entonces está poco a poco llegando impreso, pero ya Kelly y yo grabamos el audiolibro con nuestras voces, ya está en Wow. audiolibro, Eso es buenísimo. ya está el ebook en todas las plataformas, así que ojalá y sea algo que ayude y dé esperanza a muchas personas. Solo Buenísimo. quiero que sepas por Solo Andrés quiero y que Kelly sepas. Speaker. Solo quiero que sepan que los quiero mucho, que los amamos, Lati Lovers. Pero que entre ustedes y nosotros solo puede haber amistad. Solo puede haber amistad. Indeed. ¿Qué dijeron? No, claro que no, puro rollo. Familia, nos vemos temporada 6, capítulo 1. Gracias por vernos. Dios los bendiga. Cuídense. Peace out. Come on.